En la clase de hoy veremos cómo se organiza el citoesqueleto y cuáles son sus principales constituyentes. Un complemento para la clase lo podrán encontrar en el capítulo 17 del libro Introducción a la Biología Celular de Bruce Albert, que es uno de los importantes o más importantes autores relacionados con la biología celular y molecular. El capítulo 17 tiene contenidos relacionados con los filamentos intermedios del citoesqueleto, los microtúbulos y los filamentos de actina, pero también habla de la contracción muscular, un proceso fisiológico muy importante pero que no lo veremos en detalle en la clase de hoy. Quisiera partir primero con un caso clínico, un poco para mostrar la importancia de estos elementos básicos en la clínica, porque finalmente estos elementos básicos que nosotros estamos viendo de biología celular y molecular tenemos que proyectarlo hacia su quehacer profesional. Y van a ver que en este caso clínico los profesionales tecnólogos médicos tienen un importante rol que cumplir. Se trata del caso de un recién nacido que tiene una enfermedad genética muy compleja que determina que su epidermis, es decir, la parte más externa de la piel, tenga una estructura normal que se traduce en graves heridas que se infectan. Por eso tiene acitopenia, que es una gran acumulación de glóbulos blancos, y coagulopatía, productos de la ruptura de vasos sanguíneos y la formación de coágulos. Para ayudar al diagnóstico, y aquí entra el tecnólogo médico, es necesario tener el reporte de una biopsia de la piel y particularmente de las ampollas, que son muy numerosas y muy graves en este tipo de pacientes. Afortunadamente, este caso clínico es muy raro, es una enfermedad genética que afecta el citoesqueleto de las células de la epidermis, la capa más externa de la piel. Es un bebé, como decíamos, parece a primera vista que se tratase de quemaduras que causan un daño grave en toda la epidermis, especialmente en el torso y el corazón. Pero en realidad se trata de una alteración genética denominada epidermolisis bulosa. Epidermis, afecta a la epidermis. Lisis significa que se rompe, y eso hace relación a la formación de estas ampollas. En realidad la epidermis es muy inestable debido a fallas en el citoesqueleto, particularmente de los filamentos intermedios del citoesqueleto, como vamos a ver luego. Y eso se traduce en una pérdida de esta capa más externa y por lo tanto heridas, pérdida de agua, pérdida de electrolitos e infecciones. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, esto no es compatible con la vida y la mayoría de los pacientes de este tipo, como es el caso clínico presentado en esta lámina, no sobreviven. Aquí es donde entra el tecnólogo médico. La biopsia de la epidermis de este bebé se muestra a continuación. Comparémosla con una epidermis normal primero. Esta es una piel normal, está formada por varias capas. La capa más externa es la epidermis. Inmediatamente por debajo está la dermis. Esta es una tinción de hematoxilina eosina que tiñe principalmente el núcleo y el citoplasma de las células. Los núcleos se tiñen de color azul intenso y son muy abundantes en la epidermis. La epidermis es un tejido que contiene gran cantidad de células, a diferencia de la dermis, que no contiene tantas células. Pero la dermis sí contiene muchos vasos sanguíneos que alimentan la dermis y también por difusión alimentan la epidermis, que no contiene vasos sanguíneos. Las células epidérmicas se encuentran muy unidas entre sí y esta unión depende de conexiones entre las células, pero también depende de la organización del citoesqueleto. La zona que está el límite entre la epidermis y la dermis se encuentran gran cantidad de células que se están continuamente renovando, y estas generan células que finalmente descaman y continuamente se están reemplazando. Si ahora lo comparamos con la epidermis del paciente, observamos que hay muchas células dispersas producto de esta lisis de la epidermis, la presencia de espacios debido a la aparición de estas ampollas. La epidermis se ha desprendido de la dermis y eso genera sangramientos desde los vasos sanguíneos de la dermis hacia al exterior, pero también eso trae como consecuencia la pérdida de elementos importantes de la sangre. No solamente tiene que ver con la nutrición, sino que también agua, que se genera deshidratación, la pérdida de electrolitos, que alteran el funcionamiento del organismo en su conjunto y particularmente de aquellas células que requieren los electrolitos para generar potenciales de acción o impulso nervioso, como células neuronales o células musculares.
células contráctiles, particularmente las células contráctiles del corazón y todo ese tipo de fenómenos, así que esto sea muy difícil para el paciente de sobrellevar. Pero también esta barrera que se pierde de la epidermis no funciona y estos pacientes continuamente sufren infecciones que hacen incompatible patología con la vida del paciente. ¿Qué es lo que pasa a nivel del citoesqueleto en este tipo de patología? Decía que lo que fallan son los filamentos del citoesqueleto que tienen que ver con la resistencia, y esos son los denominados filamentos intermedios. Estos componentes del citoesqueleto, están representados acá de color azul, le dan resistencia, estructura y soporte a los tejidos, particularmente a este tipo de tejidos de la epidermis, que son células que están muy pegadas entre sí. En realidad, los filamentos intermedios no atraviesan de una célula a otra célula, sino que se conectan a nivel de membrana a través de unas estructuras de unión celular que se llaman dermosomas. Estos filamentos intermedios que conectan el citoesqueleto de células con las otras células y forman una red de resistencia permiten que las células de los epitelios, como la epidermis, sean resistentes al estiramiento, a la tensión mecánica, pero en el caso de un paciente de epidermolisis bullosa, los filamentos intermedios o no están presentes o están alterados en su estructura, impidiéndole formar esta red de resistencia. Por lo tanto, cuando las células son sometidas a tensión sobre la epidermis, esta se rompe. Por eso también a este tipo de paciente se les denomina niño con piel de cristal. Los filamentos intermedios son uno de los tres principales componentes del citoesqueleto. Los otros son los filamentos de actina y los microtúbulos. Los filamentos intermedios, como mencioné previamente, establecen una red de resistencia al interior del citoplasma de las células, pero también permiten conectar el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de otra, estableciendo esta red de resistencia, utilizando estas conexiones o uniones celulares de desmosomas. Hay un tipo particular de filamento intermedio que no se encuentra en el citoplasma, sino más bien al interior del núcleo, y le da la forma y resistencia al núcleo. Este tipo de filamento se llama lámina nuclear, pero técnicamente no es un componente del citoesqueleto porque está dentro del núcleo. Los componentes del citoesqueleto están en el citoplasma, como he mencionado varias veces. Los filamentos intermedios están constituidos por proteínas fibrosas, subunidades que se van ensamblando unas con otras para formar un filamento grueso. Es decir, un filamento intermedio es una estructura cuaternaria compleja formada por varias proteínas. Tiene un espesor, un diámetro, de aproximadamente 10 a 11 nanómetros y son extremadamente resistentes. A diferencia de los otros componentes del citoesqueleto, como por ejemplo los filamentos de actina, que tienen un espesor o un diámetro del filamento de entre 5 y 7 nanómetros, y los microtúbulos, cuyo diámetro es de aproximadamente 25 nanómetros. Esa es la razón de por qué este tipo de filamentos de resistencia, los que aparecen acá de color azul, se llaman filamento intermedio, porque el diámetro o espesor del filamento es intermedio entre los filamentos de actina, que son los más delgados, y los microtúbulos, que son los más gruesos. La queratina es un buen ejemplo de filamento intermedio para destacar este rol de resistencia a la tensión mecánica que le otorgan estos tipos de componentes del citoesqueleto. La queratina es un tipo de filamento intermedio muy resistente. Lo encontramos en la epidermis, muy concentrado en las uñas y en el pelo. Eso nos da un buen ejemplo de las características que tienen este tipo de filamento intermedio. Incluso son resistentes a la degradación enzimática. Si uno come pelos, estos difícilmente van a ser degradados a nivel del estómago o del intestino. Es decir, son estructuras cuaternarias muy estables y rígidas. Y esto tiene que ver con el rol estructural que tienen. A diferencia de los microtúbulos y de los filamentos de actina, que como vamos a ver son más dinámicos. Son dinámicos porque tienen la propiedad de alargarse o acortarse. Los microtúbulos están formados por proteínas pequeñas denominadas tubulinas,
Y estas tubulinas pueden ensamblarse para formar un microtúbulo más grande que puede crecer, siempre y cuando a las tubulinas estén asociadas con un nucleótido llamado GTP. El GTP proporciona la energía para que las tubulinas se puedan unir y formar esta estructura compleja mucho más grande que son los microtúbulos. Pero además de alargarse, los microtúbulos también se pueden acortar. Por eso son dinámicos. La tubulina puede salir del microtúbulo, quedar libre y posteriormente ser reutilizada. Sale cuando, por ejemplo, el GTP se transforma en GDP, se rompe un fosfato, se pierde un fosfato, se libera la energía de la ruptura de este fosfato y salen las tubulinas. Los microtúbulos se pueden alargar o se pueden acortar. El extremo que se alarga y se acorta de los microtúbulos se llama extremo más. Los filamentos de actina tienen una propiedad similar a los microtúbulos, también son dinámicos, también se pueden alargar y se pueden acortar. En este caso, la proteína que permite el alargamiento del filamento es la actina, y para que se alargue, la actina tiene que estar unida a ATP. La diferencia de los microtúbulos que utilizan GTP. El extremo por el cual se alarga el filamento de actina también se llama extremo más, y el extremo contrario por el lado que se acorta el filamento de actina se llama extremo menos. La actina también se puede soltar del filamento cuando el ATP se transforma en ADP. A nivel de los componentes del citoesqueleto vemos que hay funciones y organizaciones distintas y que son características. Los filamentos intermedios son rígidos, no crecen ni decrecen como en el caso de los microtúbulos o de los filamentos de actina. Los microtúbulos se pueden alargar o acortar dependiendo del GTP y los filamentos de actina se pueden acortar o alargar dependiendo del ATP. Otra diferencia importante que hay que destacar a nivel de estos componentes del citoesqueleto es su ubicación. Mientras los filamentos intermedios se ubican conectando células con otras, los filamentos de actina se encuentran en la región más periférica de la célula. Y esto tiene que ver con que los filamentos de actina son los encargados de dar la forma que tienen las células. Se ubican en la región periférica cerca de la membrana en una zona denominada corteza. Vemos en este detalle que los filamentos de actina se ubican en estas prolongaciones celulares que se llaman microvellosidades, muy características de los enterocitos, de las células de nuestro intestino, que a través de estos pliegues le otorgan mayor superficie para la absorción de nutrientes. Esta forma de las microvellosidades están dadas por los filamentos de actina de la corteza. Los microtúbulos, en cambio, tienen una ubicación muy distinta, una distribución muy distinta. Nacen desde un centro y se proyectan hacia todo el citoplasma celular, pero no se ubican en la región de la corteza, donde están ubicados los filamentos de actina. Este centro de donde nacen los microtúbulos se llama centrosoma y se ubica generalmente muy cercano al núcleo. La red microtubular tiene que ver bien con el movimiento de organelos internos y con la organización del sistema endomembranoso. Es más, si uno desarma la red microtubular, también se desarma la red endomembranosa. Por eso es que siempre vemos a la red microtubular asociada, por ejemplo, al aparato de Golgi, al transporte de vesículas y al retículo endoplasmático. Tienen ubicación distinta, característica, porque cada uno de los componentes del citoesqueleto también tienen funciones distintas. Pero otro aspecto importante que tengo que destacar es que los componentes del citoesqueleto que aquí les he mostrado no funcionarían si no estuviesen asociados a otras proteínas que son muy importantes para la función. Estas proteínas que están asociadas al citoesqueleto las iremos revisando a medida que veamos las funciones de cada uno de los componentes del citoesqueleto.